En este vídeo vamos a trabajar una serie de conceptos como son el repaso del volumen y el área de una figura en el espacio, y para ello lo que vamos a hacer es realizar una serie de ejercicios pautados. Os vamos a dar una guía para que vosotros podáis resolverlos de una manera más fácil. Vamos a comenzar por el primer ejercicio, el ejercicio 2 de la página 226 de vuestro libro, en el que nos pregunta qué cantidad de chapa se necesita para construir un depósito cilíndrico cerrado de 0,6 metros de radio de la base y 1,8 metros de altura. Lo primero, verificar que las unidades son las mismas, tenemos metros y metros, dibujar la figura completa y vamos a abrir la figura. Abrir la figura, en este caso, lo que tendremos es un rectángulo que correspondería a la parte lateral y dos círculos de las dos bases. Dice qué cantidad de chapa se necesita para construir el cilindro cerrado, es decir, que tendremos en cuenta la base de arriba, la base de abajo y el rectángulo. Fijaos, estos son los datos del ejercicio y vamos a ver la cantidad de chapa, es decir, el área total de la figura. El área de un círculo es pi r cuadrado, el otro círculo pi r cuadrado, es decir, pi por 0,6 al cuadrado. Y fijaos que esto es un rectángulo que tiene de altura 1,8, evidentemente la altura del cilindro, y la longitud va a ser 2 pi r porque es precisamente la longitud de la circunferencia. Esto, si al abrirlo, es toda esta distancia que al cerrarlo correspondería a toda la longitud. Entonces el área total va a ser 2 veces pi r cuadrado, 2 pi por 0,6 al cuadrado, más 2 pi por 1,8 y por 0,6. Esa sería la cantidad de chapa que necesitaríamos. Vamos a hacer el ejercicio 3, vamos a guiarlo, vamos a pautarlo. Es muy parecido al anterior, salvo que nos dice que queremos impermeabilizar el suelo y las paredes interiores de un cilindro abierto. Es decir, ahora vamos a tener la misma figura, pero este círculo no lo tendremos en cuenta. Solo tendremos en cuenta para el área total la parte de abajo y la parte lateral. Fijaos que me dice que una vez que yo tenga calculada el área que quiero impermeabilizar, multiplicaré por 18 euros porque cada metro cuadrado me cuesta 18. Entonces, ¿cuál va a ser el primer paso? Calcular el área de la figura que tengo aquí, que será pi por 4, pi r cuadrado, pi por 4 al cuadrado, más 2 pi 4 por 5. Una vez que tenga el área, multiplicaré por 18. Este ejercicio también es muy parecido, pero ahora las paredes de un pozo que tiene 12 metros de profundidad y 1,6 metros de diámetro, comprobamos unidades iguales, han sido enfoscadas con cemento, han sido rellenadas de cemento. Y el precio del trabajo es de 40 euros el metro cuadrado y nos pregunta el coste. Fijaos que dice las paredes, es decir, que ni esta parte la voy a tener en cuenta. Otro dato importante que subrayamos aquí es que me da el dato del diámetro. Cuidado, diámetro. Tengo que calcular el radio. Hay que tener cuidado, hay que leer bien el enunciado. Entonces yo solo tengo que calcular el área de este rectángulo, que será 2 pi r por h, es decir, 2 por pi por 0,8 y por 12. Una vez que tenga el área, multiplicaré por 40 y tendré el precio total, el coste del trabajo. Otro problema también parecido de cilindros, una verja se compone de 20 barrotes de hierro que tienen, cuidado aquí, 2,5 metros de altura y 1,5 centímetros de diámetro. De nuevo, me dan el diámetro, no me dan el radio, y además las unidades son diferentes. Hay que darles una mano de minios, un material, a razón de 24 euros el metro cuadrado. ¿Y cuál sería el coste? Fijaos que dice que son barrotes, solo pinto la parte del barrote. Lo primero, como hemos dicho, las unidades. ¿Metros o centímetros? Esa es la pregunta. ¿A qué unidad deberé pasar? Pues me va a interesar pasar a metros porque el coste lo tengo en metros cuadrados. Entonces, el 2,5 metros lo mantengo, que será la altura, ya lo hemos puesto aquí, y el radio va a ser 1,5 centímetros, que será 0,015 metros. Ese sería el diámetro. Este número lo tendré que dividir entre 2 para tener el radio de la figura. Y solamente tendré en cuenta la parte del rectángulo, porque las tapas no las vamos a pintar. El área sería 2 pi r por h. 2 pi r, r sería 0,015 partido por 2 por h, que sería 2,5.
¿Tengo que pintar 20 barrotes? Pues el resultado de calcular el área de este rectángulo lo multiplicaremos por 20 y tendremos todo lo que tenemos que pintar, toda la superficie. Y finalmente, si multiplico toda esa superficie por 24 euros, tendré el coste total de pintar toda la verja. Repito, primero calculo la superficie de un barrote, calculo la superficie de los 20 barrotes y multiplico finalmente por el coste de un metro cuadrado y tendré el coste total. A ver, una caja en forma de ortoedro, es decir, caja de zapatos, que tiene 9 decímetros de largo, 9 decímetros, 6 decímetros de ancha y de altura no lo sé cuánto vale, por lo tanto X. Y sé que su superficie total son 228 y me pide calcular la altura X y la diagonal. Bueno, yo tengo un dato, yo abro la figura, siempre abrimos la figura y vamos a ver la suma de todos los trozos tiene que corresponder, tiene que ser igual a 228. Compruebo que las unidades, esto es una pequeña rata, serían esta A sobraría porque si no serían decámetros cuadrados, pequeña rata que no tiene importancia. Y vamos a ver ahora cómo sería el área. Tendría 2 trozos azules más 2 trozos naranjas más 2 trozos verdes. Los trozos azules tendrían 9 por 6. En los trozos naranjas serían 6, fijaos, 6 por X. Y luego tendríamos los trozos verdes que serían 9 por X. Es decir, tendría 9 por 6, 54, 2 por 9 por 6, más los 2 trozos naranjas, 2 por 6 y por X, más los 2 trozos de color verde, 2 por 9 y por X. Si yo sumo, esto tengo una ecuación muy facilita, porque sería una ecuación con una única incógnita, lo igualo a 228, de aquí despejaría la X y tendría la solución a la primera parte del ejercicio. Sería 9 por 6, 54, 108, más 12x, más 18x, igual a 228. X a un lado, números al otro. ¿Y cómo calcularía la diagonal? Pues este ejercicio ya lo tenemos hecho en otro vídeo. Aquí se me va a formar, al tener este valor, se me va a formar aquí un triángulo rectángulo que resolvería el cálculo de la diagonal. Bueno, aquí me van a preguntar en este ejercicio que calcule el volumen y el área de esta figura. Esta figura está formada por media semiesfera con otra media semiesfera que me formaría una esfera de radio 12 más un cilindro. Me piden calcular el volumen, entonces el volumen de la figura completa, es una figura un poquito más complicada, será el volumen de la esfera más el volumen del cilindro. Recordamos que el volumen de una esfera era 4/3 de pi r cubo. Las unidades están igual, no tengo que cambiar nada, sería 4/3 de pi por 12 al cubo, más el área, el volumen de un cilindro que es pi r cuadrado h. Recordamos que es el área de la base por la altura, es decir, más pi por 12 al cuadrado y por 30. Y el área, fijaos que sería el área de la esfera, pero el área sería 4 pi r cuadrado más el área del cilindro. Pero el área del cilindro, como tiene la parte de arriba, su parte de arriba está tapada por la esfera y la parte de abajo está tapada por la esfera, es el área de la esfera, que ya he dicho que es 4 pi r cuadrado, más el cilindro, que sería la parte del lateral, pero sin las tapas. Aquí también tenemos una figura que la podemos separar en una esfera más un cono, pero dentro de esta esfera la mitad de arriba la voy a tener que tachar, porque yo realmente lo que tengo es una semiesfera. Entonces, cuando calculemos el volumen de la figura completa, tendré que es el volumen de la esfera dividido entre 2 más el volumen del cono. Y eso es lo que vamos a calcular ahora. Volumen de la esfera 4/3 de pi r cubo, pero todo partido por 2, porque me quedo con la mitad de la esfera. No media esfera. Más tenemos que sumar el volumen de un cono, que sabemos que es 1/3 del área de la base, que es un círculo, pi r cuadrado por la altura. Sería área de la base por la altura. Es decir, tendríamos 4/3 de pi por 12 al cubo partido todo por 2, más 1/3 de pi por 12 al cuadrado y por 30. Y ese sería el resultado, nos quedaría centímetros cúbicos, porque es un volumen. Y el área, fijaos que tenemos la semiesfera, tenemos la esfera es 4 pi r cuadrado partido por 2 y
luego tenemos el área lateral de este cono en el que no consideraremos, igual que antes, la parte de abajo. Repito, el área de la semiesfera, el área de la esfera completa partido por 2, más el área del cono, el área total del cono, quitándole la parte de abajo, es decir, la parte sería solo la parte lateral. Esta parte lateral sabemos que es pi por r por g, que es la generatriz, y la generatriz tenemos aquí un triángulo rectángulo, aplicamos teorema de Pitágoras y calculamos a partir de este triángulo la generatriz. La generatriz sería la raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 12 al cuadrado. Bueno, esta figura nos piden calcular el volumen de esta figura, es muy fácil porque sería el volumen de la semiesfera grande quitándole el volumen de la semiesfera pequeña. 30 es el diámetro, por lo tanto 15 será el radio, 15 centímetros, el radio de la semiesfera grande, y el otro 9. Haríamos la resta de los dos, que sería, bueno, como antes, 4 tercios de pi r cubo partido por 2. Este es muy interesante porque tenemos una esfera a la que le hemos quitado como lo que sería un uso horario, como un gajito. Si fuera una naranja sería como un gajo. Entonces, el volumen completo de la esfera sería 4 tercios de pi r cubo, y ahora lo que vamos a hacer es una simple regla de 3. Fijaos, toda la esfera completa, giraría 360 grados. Por lo tanto, el trocito 30 grados sería 330 grados, haríamos una regla de 3 y tendríamos el volumen del trocito que tenemos ahí. Volumen de una habitación, este es muy sencillo, las unidades son iguales y me dice volumen de una habitación con forma de caja de zapatos, ¿cuántas duchas podré darme con el agua que cabe en la habitación? Lo primero que hago es calcular el volumen de la habitación, pero como es un ortoedro es muy fácil, 6 por 3,8 y por 2,6. Y me dice que cada ducha se me lleva 80 litros. Pues si yo a ese volumen lo divido, cuidado, el volumen está en metros cúbicos, yo lo tengo que pasar a las mismas unidades. Una vez que yo tenga el volumen de la habitación en metros cúbicos, lo transformo a litros. ¿Y cómo se transforma? Pues recordamos que un metro cúbico son 1000 decímetros cúbicos, es decir, 1000 litros. Y una vez que tengamos el volumen de la habitación en litros, lo divido entre 80 y tendré el número de duchas que me puedo dar. El número de duchas que habré gastado. Bueno, este ejercicio también es un poquito más complicado, pero cuando lo leamos despacio es relativamente fácil. Me dice que está medio lleno de agua y me dice que voy a ir metiendo una serie de canicas. Cuando yo vaya metiendo las canicas, obviamente el agua irá subiendo y podrá ser que haya metido tantas canicas que el agua desborde o que no desborde. ¿Qué tendré que calcular? Pues el volumen de agua más el volumen de las canicas. Si la suma de los dos volúmenes es mayor que el volumen total de la figura, evidentemente el agua se caerá fuera, se derramará. Y si es menor, pues no se derramará. ¿Cómo calculo el volumen de 20 canicas? Pues voy a empezar calculando el volumen de una canica. Me dicen que tiene 3 centímetros de diámetro. Lo primero que hago es calcularme el radio de la canica. Es decir, la canica tiene de radio 1,5 de radio. Entonces, calcularía, sería 4 tercios de pi r cubo, multiplicaría por 20 y ahí tendría el volumen de las canicas. Volumen del agua, muy fácil. Como esto es 6, pi por r cuadrado sería pi por el radio, que sería 4 al cuadrado por la altura, y sumaría las dos cantidades. Y luego, aparte, me calcularía cuál es el volumen total de la figura, que sería pi r cuadrado, que en este caso vuelve a ser 4, pi por 4 al cuadrado por 12, porque sería la figura completa. Comparamos las dos cantidades y en el caso de que sea menor, pues si el volumen de las canicas más el agua que ya tenía es menor, las canicas quedarán dentro y el agua quedará dentro, y si es mayor, pues entonces caerá el agua. ¿A qué altura llegaría? Bueno, pues en caso de que se derramara el agua, ¿a qué altura llegaría el agua? Tendríamos que ver, esto es muy fácil, tendríamos que ver hasta dónde el volumen que tenemos de la suma de las canicas, y haríamos la altura, que sería 12 menos x. Nos quedaría una ecuación que resolveríamos y tendríamos la distancia a la que ha llegado el agua.
Repito, si derrama el agua, está claro que ya la ha derramado y que se ha salido, pero si no la derramara, evidentemente nos quedaría el agua a una cierta altura. Entonces, el agua más las canicas nos daría un volumen que sería menor que el volumen total y plantearía una ecuación, porque ese volumen, imaginemos que llegara hasta esta altura, que podemos llamarla X, pues entonces tenemos que el volumen, que sería pi por 4 al cuadrado y por esa altura X, será igual a la suma del volumen de las canicas más el volumen del agua. Nos queda una ecuación que despejamos. Y luego la segunda pregunta, ¿qué pasaría si echamos 22 canicas? Pues exactamente lo mismo. Como ya sabemos, si por ejemplo se nos ha salido el agua, pues 22 canicas sería más, sería volver a hacer la misma operación, pero en vez de con 20 canicas, con 22 canicas. Y contestaríamos a la pregunta. Es posible que en función del número de canicas que nos haya salido el apartado A, podemos ya, sin hacer ninguna operación, saber si las 22 canicas nos lo van a desbordar o no. Pero en cualquier caso, este sería el ejercicio de todos los que hemos visto un poquito más complicado, que merece la pena que lo hagáis despacio, muy despacito en vuestro cuaderno. Si en algún momento os perdéis, pues volvéis a escuchar el vídeo y vais pasito a paso hasta completar el ejercicio. En cualquier caso, cualquier duda que tengáis, ya sabéis que lo podéis preguntar en el foro de dudas. Bueno, y aquí terminaría lo que sería nuestro vídeo y todos los vídeos que os vamos a hacer en este curso relativos a geometría. Espero que os hayan servido de ayuda.